Bienvenidos a Detrás de Todo, el programa en torno a la verdad. Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a Detrás de Todo, un programa realizado para 106.4 FM en Bogotá, Radio Sur, una emisora de la Fundación Comunícate. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Es un programa realizado por Ricardo Cárdenas y quien les habla, Daniel Sánchez. Hoy con un tema que se titula Vida y obra del general José María Melo. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestros oyentes, a nuestros seguidores del canal en YouTube. Es un placer y una enorme felicidad poder hoy desarrollar este programa, del cual pues vamos a estar acompañados de un invitado muy especial, el profesor Eladio Moreno. El profesor Eladio, boyacense de Turmequé, Boyacá. Ha sido docente y profesor en el Distrito Capital, líder sindical, ha sido miembro y asesor de la ADE en Bogotá, ha desarrollado temas en torno al magisterio, en torno al movimiento sindical de los docentes en el Distrito Capital y obviamente también a nivel nacional, experto en temas de pedagogía e historia, investigador social. Y pues su formación profesional es filología e idiomas de la Universidad Libre de Colombia. Profesor Eladio, muy buenas noches, de antemano agradecerle su presencia. Muy buenas noches, queridos hermanos, es un placer estar con ustedes compartiendo nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Muy buenas noches, profesor Eladio Moreno. Para comenzar y para nuestros oyentes, ¿nos podría contar quién era el general José María Melo, por favor? Bueno, José María Melo era un mestizo de piel morena, de tez morena, cuya familia provenía algunos de España y otros aquí de la Nueva Granada, de las zonas de Buga y Cartago. Ellos llegaron a la región de Chaparral y allí se volvieron habitantes ordinarios de la región. Eso significa que José María Melo no tiene sangre de pijaos. Él vivió en la región,
y su relación con los pijaos, los descendientes de los pijaos que hacía 50 años habían sido exterminados por el presidente Borja en su guerra que le costó más de 3.000 muertos a esa etnia. Y la familia vivió en Chaparral y vivieron como personas líderes de una comunidad. El papá fue alcalde, el abuelo fue firmante del Acta de Independencia, él estudió la escuela primaria allá en Chaparral y más tarde estudió en el colegio de esa ciudad. La infancia, obvio, la pasó bebiendo toda la idiosincrasia y la mitología y la vida de los pijaos, pero la primera cosa que hay que develar es que efectivamente José María Melo no tenía sangre aborigen, sino que era un mestizo de piel morena, por la cual indudablemente eso solo era un factor de odio por medio de las élites que no le perdonaban ser un mestizo venido de abajo hacia arriba, que llegó a ocupar altas posiciones en el ejército. Muy bien, profesor Eladio. Muchas cosas se han dicho de José María Melo. Digamos que ha tenido marcado un signo trágico en su vida y en su aporte a la historia política de nuestro país, que uno podría decir que hay quienes lo respaldan, sobre todo últimamente, como lo decía Daniel, pero también hay quienes lo han criticado y lo han desplazado al olvido de los relatos y de la historia colombiana. ¿Qué aspectos considera usted, profesor, que debemos revisar de la historia política de nuestro país que impliquen partir de una premisa fundamental, que es la de reivindicar la vida y obra de este político y militar del siglo XIX, sobre todo sus aportes a la consolidación de sectores, de artesanos, de campesinos, sectores populares que para mediados del siglo XIX estaban en una situación de consolidación de lo que sería o lo que es nuestro Estado-Nación colombiano. ¿Qué aspectos hay que revisar de la historia colombiana que nos han dicho y que podríamos decir en este momento no son tal? Por lo tanto, hay que reivindicar la vida y obra del general José María Melo. El primero y más importante es su carrera que partió de ser teniente cuando llegó Morillo, teniente de una reserva de ejército que aún no existía. Tuvo la fortuna de encontrarse con varios militares que venían de Europa y estar bajo su mando. En este momento el nombre del general Serviés es su primer como contacto, porque Melo desde muy pequeño le gustaron los caballos, y en la región de Ibagué, por el plan del Tolima, pues toda la muchachada de 15 años, su aspecto favorito de diversión era la caballería. Ahí encontró compañía cuando Serviés llegó y adiestró el primer batallón que sirvió de base para las tropas libertadoras que marcharon al sur con Nariño. A partir de ahí comienza su carrera. Participó al lado de Serviés en un periodo que no ha sido suficientemente explicado, como son las guerras contra Morillo en el sur y en la sabana, pero tampoco se sabe mucho de su viaje a los llanos, donde participó con Serviés en la preparación del Ejército Libertador. Reaparece en Bogotá cuando Bolívar lo recluta para viajar al sur con el grado de teniente. Pero ya él, a esas alturas, en 1819, haber figurado en la nómina del Ejército Libertador durante 3 años, él ya tenía la capacidad y la preparación suficiente para acompañar a Bolívar en las rutas del sur. Entonces participó en las batallas del sur del país antes de llegar a Pasto, en la batalla de Llenó y en la batalla de Bomboná, y allí dio muestras ya de su sapiencia en el arma de caballería y en la muy diestra capacidad con la espada, que fue como su arma de combate.
De ahí sería muy largo comenzar a explayarnos en su participación en la guerra, pues él estuvo en casi todas las batallas, a excepción de las que se dieron en Venezuela. Él estuvo en todas las batallas que se desarrollaron en Ecuador, Perú y el Alto Perú, terminando en el sitio del Callao, donde en 1826 se regresa con el general Urdaneta a Bogotá y participa un poco de la preparación del Congreso Admirable, participa un poco de la sublevación del batallón del Callao, porque ya la guerra, la discordia en Colombia y venezolanos estaba aclimatada. La guerra entre Páez y Santander estaba declarada y no valió la intervención del general Bolívar, que trataba de salvar la Gran Colombia, para que la ruptura entre Colombia y Venezuela y las intenciones malévolas de Flores y los gobernantes del sur para romper la Gran Colombia y cada uno escoger su pedacito de potrero, que significó al consolidarse esa idea en la ruptura del sueño de Bolívar. Urdaneta respalda a Bolívar en su idea de que para conformar una autoridad fuerte, algunos decían que fuera dictador, otros como Santander y Córdoba y todo decían que no se habían enfrentado 16 años contra Fernando VII como rey para venir a tolerar un reyesuelo como Bolívar en sus intentos de hacerse dictador. Esa posición de Bolívar indudablemente que tiene defensores y contradictores, al punto que intervino Inglaterra para finiquitar el asunto de que efectivamente, como en esa época era muy en boga, que a todos los líderes de la campaña libertadora que habían participado con éxito en la guerra, les ofrecían un reinado. Le ofrecieron un reinado a unos generales en el Perú, unos generales en Brasil, y aquí por supuesto que le ofrecieron el reinado a Bolívar por parte de los franceses, que eran los que más insistían en eso, pero Bolívar zanjó la discusión y se sometió a las reglas de la democracia. Muy, muy duro ese pedacito, porque significó el primer destierro de Melo. Cuando se da el golpe de Urdaneta para restaurar a Bolívar hacia 1826, 1828, pues marcha con él a Venezuela porque lo sacan, lo exilian, y se va con Urdaneta a Venezuela. Este primer periplo forma parte de la primera de las largas luchas en el exilio y que significó ya en la práctica la declarada alianza a las ideas bolivarianas. Es que uno de los generales que defendió las ideas integracionistas de Bolívar fue Urdaneta y fue Melo. Los 46 oficiales que desterraron en esta primera tanda eran el germen y la flor innata de las ideas bolivarianas, de la integración bolivariana, quienes se oponían a que se rompiera la Gran Colombia, y eso ya marca su destino, indudablemente. Profesor Eladio, esa llegada o esa salida más bien de Urdaneta después de la muerte de Simón Bolívar y su exilio en primer momento en Venezuela hace que el general Melo adquiera una faceta bien interesante previa a su llegada al poder a mediados del siglo XIX, y es su partida hacia Alemania. ¿Qué podemos resaltar de este periodo, sobre todo porque creemos que allí en ese traslado a Europa del general Melo adquirió una relación con ciertas ideologías o ciertas ideas que para el momento estaban muy, floreciendo como respuesta a la teoría liberal clásica que se había dado desde la Revolución Francesa? Entonces, ¿qué aspectos podríamos decirle a nuestros oyentes de lo que ocurrió con esa ida del general Melo, y que la historia, digamos, no lo resalta tan abiertamente en los distintos contextos de nuestro país? Bueno, sí, mire, en 1831 sufre su primera expulsión a Venezuela. Obando expulsa, siendo ministro de guerra, a 46 generales y oficiales del Estado Mayor de Bolívar a Venezuela. En 1832 ingresa a Venezuela y allí es admitido en el ejército. Por su participación en las luchas fue declarado héroe nacional
por ser partidario de la reintegración de la Gran Colombia. Con los oficiales bolivarianos estuvo en una guerra muy brava que perdieron. Entonces, con la nefasta influencia de Páez, lo expulsan. Pero allí en Venezuela nacieron sus 3 hijos, José María, Bolivia y María Paz. Después de la expulsión, deja a su familia al amparo de Urdaneta, que era su concuñado, y viaja a Alemania. Allí estudia en la Academia Militar de Bremen, donde recibe la solidaridad de sus hermanos masones, porque hay que resaltar que Melo se hizo masón después de la batalla de Ayacucho, junto con ceremonias oficiadas por los hermanos de la Legión Británica, quienes hacían todos los rituales de la masonería, y allí casi todos los oficiales de Bolívar se afiliaron, se ingresaron a la masonería. Entonces, en Alemania, pues recibe la solidaridad de sus hermanos masones, recorre los lugares donde se reunían los socialistas utópicos de entonces, recibe noticias de Proudhon, de Lamartine, recibe noticias de Flora Tristán, y tuvo el placer de reunirse con sus hermanos en el café donde Marx comenzó a exponer su teoría del manifiesto comunista. En 1849 regresa al país, y con el grado de coronel, el presidente López lo reintegra al ejército, dirigiendo los húsares de Bogotá, sin dejar de advertir que cuando llega, antes de ofrecerse al presidente López, se va a Ibagué, y allí fue comerciante y rector del Colegio San Simón, de la ola de colegios republicanos que había fundado Santander. Entonces ahí, cuando comienza a destacarse como militar, es cuando José Hilario López le ordena combatir a los Arboleda, a Ospina Rodríguez y a los godos que se habían rebelado por las medidas antiesclavistas que había dictado el general López. Allí se vincula a la logia masónica Estrella del Tequendama con el grado 30. Esta primera es como una ruta que lo marcaría, porque ya en 1851 se comenzó a destacar uno como el organizador del ejército. Es que a diferencia del artículo que publicó Samper Pisano en la revista, la página de Los Danieles, que Pisano dice que el general Melo no era ni militar, ni líder, ni socialista, ni nada. Pero aquí comienza uno a desmontarle todo, porque Melo fue el único oficial de carrera, o sea, estudió en la mejor escuela de formación prusiana en Bremen, y vino a poner aquí en práctica su formación militar. Él fue el único que se graduó en una escuela prusiana, con toda la disciplina y el conocimiento del mejor ejército del mundo, para que un escritor que no conoce su trayectoria venga a decir que era un pobre torpe que no sabía ni manejar una espada. Entonces, ese es el primer mito que se desvanece, porque su capacidad y su capacitación en la logia, en Bremen, lo ubica como el oficial de mejor capacitación del Ejército Libertador. Profesor Eladio, muchas personas se han encargado de enlodar, de subestimar la imagen del general José María Melo. Usted nos acaba de comentar de su pertenencia a la masonería, en lo cual uno concluye que era una persona inquieta intelectualmente. Desde esa perspectiva, yo quisiera conocer cuál era el papel o qué eran las sociedades democráticas, profesor. Bueno, las sociedades democráticas ya eran como una tendencia del sector liberal que estaba muy sintonizado con el socialismo utópico europeo, que se oponía al librecambismo de Florentino González y Mosquera. Se comenzaron a vislumbrar dos bandos irreconciliables aún dentro del Partido Liberal, aún naciente. Entonces, esas sociedades democráticas que nacieron, algunas sin la bendición oficial por Santander, fue un grupo de artesanos que se fueron organizando para defender sus intereses, porque Florentino González abrió las fronteras
y le dio toda la entrada a las mercaderías de Alemania y de Inglaterra, a costillas de la miseria de los artesanos que se organizaron en las sociedades democráticas, cuyo primer presidente fue Ambrosio López, pariente lejano, bisabuelo de la familia López. Hoy su descendencia más directa es Clara López Obregón, que está en el Senado de la República y que se ha ofrecido de manera muy, muy ardiente hacer la introducción del libro que ya estoy terminando para ser lanzado en una edición próximamente. Entonces, esa formación de las sociedades lo puso en contacto con los intelectuales del socialismo utópico. Aquí en Colombia los principales eran Murillo Toro, el Alacrán Posada, Patrocinio Cuellar, José María Rojas Garrido y una serie de Camacho Roldán, una serie de intelectuales de la izquierda liberal que después, cuando se vieron acorralados por la derecha de los liberales y los conservadores, renegaron y le dieron la espalda. Pero la formación se dio en ese conjunto de estudiosos de un partido liberal radical como el que proponía Murillo Toro. Esa mentira de que prácticamente Melo no sabía ni leer, pues solo es propio de los notables de Popayán y Bogotá, que siempre han enlodado el nombre de Melo, porque fue quien les puso por primera vez y única vez un gobierno socialista en el solio de Bolívar. Muy bien, profesor. Pues muy importante esa aclaración, sobre todo de la figura conceptualmente hablando de lo que el general Melo estaba enfrentado en ese contexto de mediados del siglo XIX. Uno recoge, digamos, sus palabras de cómo hoy día autores, escritores tan influyentes como Daniel Samper Pisano, que desde su Tribuna de los Danieles plantea algo que no solamente refleja una malinadversión hacia la figura de José María Melo o una desmitificación. De pronto uno se preguntaría por qué sería por el hecho de que el presidente actual de nuestro país, Gustavo Petro, reivindica de manera vehemente la figura de este prócer o este general José María Melo, y en consonancia dicen, pues digamos, cosas en contra de esta figura. Por ejemplo, hay un profesor, Carlos Camacho, de la Universidad Externado, que plantea, digamos, que la figura de José María Melo no era tal, y que muy por el contrario él no planteaba, no proponía, no representaba la figura, digamos, de ser indígena, y que no reivindicaba las causas del continente americano, y en cierta medida esto apunta a cuestionar algo que usted está diciendo en este momento, y es que podríamos afirmar, y esa es la pregunta, profesor Eladio, podríamos afirmar que José María Melo fue de los primeros socialistas que estuvieron a mediados del siglo XIX planteando este modelo ideológico como alternativa de gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que a mediados del siglo XIX se da una ruptura histórica, digamos, fundamental para nuestro país, es la eliminación o abolición de la esclavitud en cabeza de José Hilario López, y que estos detractores o digamos estas personas que replantean o critican la figura pretendiendo desmitificar a José María Melo, es precisamente que este José María Melo iba en contra de los avances progresistas, podríamos decir, y es la pregunta, de José Hilario López. Entonces, ¿cómo es ese contexto de mitad de siglo donde surgen los partidos políticos, donde se elimina la esclavitud, donde José María Melo llega al poder por una toma de facto? Expliquemos a nuestros oyentes eso, y sobre todo si se podría considerar el primer socialista que estuvo en el gobierno como el presidente número 38 de nuestro país. Bueno, en eso hay varias cosas. La primera es que había casi unanimidad en la nueva ideología de un sector liberal progresista,
y que se expresa en las leyes de José Hilario López. Casi que el problema no era ese. El problema fue ya cuando se metieron con la economía, porque ni los terratenientes encabezados por Mosquera, Obando y López, los Arboleda, que eran los portavoces de esclavitud, y los nuevos portavoces del libre mercado liderados por Florentino González, ellos no iban a dejar que unos zarrapastrosos organizados en las sociedades democráticas, que se reunían cada tanto a hacer lecturas de diferentes autores, tenían varios periódicos. De hecho, el general Melo varias veces escribió columnas encendidas en el periódico El Orden que él dirigía. O sea, él también escribía en los periódicos. Un general que no traza línea, que no escribe en un periódico, pues es un ignorante, pero este no lo era. Así que él se reunió con ese sector de las sociedades democráticas que combinaba dos cosas: la intelectualidad encabezada por el doctor Rusi, que terminó siendo víctima expiatorio de un asesinato que no cometió, y los líderes de los artesanos, que fueron los precursores del sindicalismo. Indudablemente que en ese momento no existían ni partidos proletarios ni organizaciones sindicales, sino era un bosquejo de organización obrera llamada las sociedades democráticas, que eran católicas, pero eran socialistas por su orientación de que tenían que haber una riqueza distribuida, que no existieran muchos ricos ni muchos pobres, sino que la riqueza fuera redistribuida, algo que nuestro presidente actual sigue alegando en su programa de gobierno. Imagínense cómo sería el odio de los terratenientes y de los nacientes burgueses en esa época cuando alguien les dice que tiene que haber igualdad entre ricos y pobres y que la redistribución de la riqueza tiene que ser un hecho. Murillo Toro decía que había que ponerle un impuesto a la tierra, porque tierra improductiva tenía que pagar impuestos. ¿Cuántos años llevamos peleando por la tierra para que la gente la trabaje y para que la produzca y no que la deje improductiva al vaivén de la ley del mercado? Es indudable que estas variantes hacen al general Melo y a todos los líderes del socialismo utópico aquí en Colombia, encabezado obvio por Toro, que después dio la vuelta y se convirtió en su defensor, pero que no lo acompañó en la lucha armada que dio en 1854. Entonces, esa definición política, conceptual, doctrinaria del general Melo se confirma porque él fue el que tomó el liderazgo para dar el golpe de Estado. Dentro de los demócratas no había nadie con la autoridad moral y con la fuerza política y militar para hacerlo más que otro que el general Melo. Por eso ellos lo nombraron, no fue que él se autodenominó, sino que ellos lo nombraron. Había un comité de 22 que se reunían constantemente. Y aquí hay una aclaración antes que el historiador Libardo González la hace en lujo de detalles. Resulta que en el 1854 era tal la incapacidad de Obando para gobernar que existían 3 facciones políticas listas a dar golpe de Estado. Mosquera le iba a dar golpe de Estado. Y de hecho él venía de Estados Unidos a organizar las fuerzas para hacerlo. Los Arboleda con los conservadores encabezados por Ospina Rodríguez le iban a dar golpe de Estado. Y los demócratas encabezados por los periodistas como el Alacrán Posada y otros, por necesidades de supervivencia, el que madrugara era el que quedaba en el poder, porque era tal la abulia de Obando que cualquiera de los 3 que madrugara. Entonces a Melo le castigaron haberlo hecho de primero. Eso no se lo perdonaron y después lo pagó muy caro cuando 15,000 hombres al mando de la derecha unida se enfrentan a 5,000 hombres en Bogotá y lo derrotan. Bueno, profesor, llegando a ese pasaje de la llegada, que para algunos es de facto, y digamos que eso es lo que hay que mirar de
desde el punto de vista revisionista de la historia, pero como usted lo está planteando, hubo una participación y le postularon para que llegara al poder a mediados del siglo XIX. Pero quisiera de pronto, profesor, que pues digamos, encontrar su opinión en cuanto a la caída o a esa llegada de esos 3 ejércitos a Bogotá y al derrocamiento del general Melo, sobre todo en términos de qué podría pensarse con ese derrocamiento de este gobierno de José María Melo. Algunos dicen que si se podría entender como el fin de la historia del Ejército Libertador hacia 1894. Y hay quienes dicen que no, que el Ejército Libertador tenía tantas mixturas que desde 1830, cuando se divide la Gran Colombia, pues el ejército desaparece y que el ejército ha tenido unos matices distintos. Pero es cierto que digamos que nuestra historia constitucional y republicana, nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con el siglo XIX, fue un siglo de presidentes militares, entre ellos el general José María Melo. ¿Será en ese orden de ideas que esa ruptura, ese momento de derrocamiento del general José María Melo demarca el fin del Ejército Libertador, sobre todo esa línea bolivariana que usted plantea, profesor? Indudablemente que el Ejército Libertador, después de la muerte de Bolívar, con la expulsión de los 48 generales y oficiales bolivarianos, desaparecen. Queda ahí un grupo, son los generales que comenzaron a echarle mano a las riquezas que dejaron los españoles. Entonces Santander recibe como pago de deuda de guerra, una hacienda que iba desde Bogotá hasta La Mesa. Mosquera le echa mano a todas las riquezas del Cauca. Igual cosa hicieron los de Obando. Los esclavistas pues se defienden tratando de sobrevivir con su sistema, pero no lo pudieron hacer. Y ahí nacen los famosos gamonales en la Guerra de los Supremos. La Guerra de los Supremos, que fue dirigida por Obando, es el que le da carta de presentación al gamonalismo veredal, dijéramos, regional. Ahí nacen gamonales y líderes militares en todas las regiones de Colombia, dirigidas por un sector del Partido Liberal para oponerse a otro sector en la iniciación de una cadena de guerras que pasan de 50, de 60 en el siglo XIX. Esto hace que el ejército llegue y cada gamonal arma su propio ejército formado por peones y por gente sin ninguna formación militar. De hecho, el único que tenía formación militar para herir un ejército que les propinó varias derrotas fue Melo. Melo es el sobreviviente del ejército que lleva el ideario de la defensa de las ciudades de Bolívar. Y deteniéndome en la segunda pregunta, el porqué del fracaso, pues claro que Melo cometió varios errores. El primero, no contar con suficiente apoyo en todo el país, a pesar de que sí tenía apoyo en el Cauca, en Cali, entre los indígenas, en Santander, en la costa, el general José María Nieto, otro que blanquearon la burguesía bogotana. Ellos le prestaron apoyo, pero indudablemente la falta de organización en las regiones fue muy brava. Dos, sectores manufactureros como Santander y otras partes del país estaban cooptados por los curas conservadores que amarraron a los artesanos a las filas de la derecha. Y Melo no organizó militarmente el ejército, sino se concentró en Bogotá creyendo que la ofensiva no iba a ser tan violenta. Y el error crucial fue no haber detenido al presidente que derrocaron a Obando y a su sucesor, a Ovaldía, sino que lo dejaron libre y presto para organizar la resistencia. Ese error fue muy caro. Ese error fue terrible porque le permitió, a nombre del constitucionalismo, dirigirse a Ibagué y no montar allá un gobierno paralelo. Pero lo más grave es que no se pudieron tomar el puerto de Honda, y al perder el control del puerto de Honda, Mosquera, que había traído un barco
detectado con armas de Estados Unidos, que se le había contratado a Alcántara Herrán, que era su cuñado o su yerno. Eso fue mortal porque él le cortaron todo el auxilio militar que los hermanos masones estaban prestos a dar en todos los países de Europa. Alcanzaron a ir delegaciones de Colombia ya se llamaba, a Europa a pedir ayuda, pero bloquearon el río Magdalena, bloquearon el río Orinoco y no dejaron entrar ayuda, lo que lo ahogaron económica y militarmente. No te muevas, ya regresamos a Detrás de Todo, tu programa. Estamos de vuelta a Detrás de Todo, tu programa. Bueno, profesor, retomando aquí nuestra entrevista, quisiera preguntarle qué opinión o qué nos podría relatar de ese periodo que tuvo el general José María Melo después de que es derrocado del poder en Bogotá. Sabemos que es expulsado con 200 hombres que fueron fieles a su gobierno, que fue uno de los pocos que sobrevivió al paso del tapón del Darién entre Colombia y Panamá y que llega a Centroamérica, cuando empieza pues a tener unos relatos y una importancia no solamente para nuestro país, sino para el continente centroamericano de nuestra América. Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos, de énfasis en esta etapa, sobre todo en su desenlace ya hacia 1860 en Chiapas? Bueno, después de la derrota y la expulsión de la manera más humillante, porque además de eso hay que decir que él se salvó del fusilamiento. Mosquera tenía una costumbre, que era no dejar sobrevivientes después de una guerra, de una derrota de su ejército. Todos los que quedaban los fusilaba, pero a esta idea macabra se le opuso Murillo Toro y no dejó que Melo lo fusilaran. Le pagó una fianza y le ayudó económicamente con algunos dineros para irse del país. Llegó a Panamá y allá se casó en segundas nupcias con doña Juliana Granados, con quien tuvo un hijo de nombre Máximo Melo, y lo dejó a cuidado de sus amigos. Pasó a Nicaragua, donde estaba sucediendo una cosa terrible. El filibustero William Walker estaba haciendo ochas y panochas en Nicaragua hasta convertirse en presidente de Nicaragua, y amenazaba con irse a tomarse Guatemala, Salvador y Honduras. Entonces Melo se pone al servicio de varios generales en esos países y sirve de ¿cómo se llama? De entrenador para el ejército de los países, lo que llevó del destierro y la muerte del filibustero William Walker. O sea, ese hecho de que ya cuando llega a México, el general ha sido un general
andante por 10 países de América, construyendo la idea bolivariana, organizando los ejércitos. No solo hizo la guerra de independencia, sino que ayudó a romper por primera vez la hegemonía de la doctrina Monroe del filibustero William Walker. Por eso ese hecho hace que Melo lo consideremos el padre del latinoamericanismo, porque fue el hombre que llevó el mensaje bolivariano de defensa de la libertad, de la fraternidad y la igualdad a las fronteras de Centroamérica, antes de enfrentarse a su destino final, cuando el benemérito lo llama a reforzar el ejército en la frontera de Chiapas, asediado por los conservadores del dictador Carrera. Entonces ahí es donde Benito Juárez recibe la bendición de Benito para incorporarse al ejército. Fue una incorporación oficial, y así como en Venezuela lo declararon héroe nacional, en México también lo declararon héroe nacional por esa capacidad de servicio a una causa y a una línea política. La idea de Melo era ir a Estados Unidos a vincularse a la guerra secesionista antiesclavista que llevaba Lincoln, y allá se iban a encontrar nada más y nada menos que con Garibaldi. O sea, la grandeza de este hombre fue tan grande que iba a incorporarse a una de las guerras más grandes de la lucha por la libertad y la democracia, como era la que tenía Lincoln allá. La muerte en Chiapas no le permitió cumplir ese sueño que hubiera sido la coronación de su grandeza. Muy importante eso que usted me está afirmando, profesor Elade. Otro aspecto que podríamos cuestionar en este momento es, a mediados del siglo XIX en nuestro país hubo una influencia muy fuerte de federalismo. Eso lo podemos evidenciar en esas tres constituciones, la de 1853, 1857 y en su culmen pues en la de Río Negro en 1863. ¿Qué podemos decir frente a la figura del general Melo, digamos, de cara a esa situación que usted plantea, integracionista y sobre todo de expandir la intención bolivariana de constituir una patria grande, que iría de pronto un poco en contravía de ese federalismo? Y sobre todo lo traigo a colación porque, digamos, actualmente y digamos con esto tratamos como de traer la discusión a lo actual. Podríamos decir que una de las cosas que nuestro país adolece es el no reconocimiento de las regiones, y pues digamos el distanciamiento de la gobernabilidad y del Estado, y el acompañamiento y el abandono a grandes regiones aisladas del país. ¿Qué podríamos hacer referencia de cara a entender esta situación que encarna en cierta medida un interrogante en torno a lo que pudiese haber sido el rol de José María Melo si hubiese seguido en el poder? Es que ahí hay varias cosas. En la naciente República Liberal, una de las características vitales era la federalización del país, teniendo en cuenta que los conservadores en todas partes se rebelaban porque no había atención a las regiones. Entonces el Partido Liberal desde el comienzo empieza a dar una nota vigorosa a la federalización del país como un sinónimo de fortalecimiento de las regiones. De hecho, Melo entra al servicio del ejército del general López para defender esa idea, para defender la idea de la federalización del país, y en su gobierno, por defenderse militarmente, no alcanzó a esbozar las ideas que ellos tenían, porque ellos tenían un plan de gobierno. El Alacrán Posada y los ministros de Melo, que eran todos civilistas,
porque si bien es cierto que en el Estado Mayor de Melo estaban un poco de oficiales de color, negros e indígenas, que la burguesía bogotana los había despreciado, y la burguesía de Popayán los había vilipendiado, pero allí estuvieron un poco de gente mestiza, negra e indígena que participó con Melo en la guerra contra los notables de Bogotá y Popayán. Pero cuando ya Mosquera y los notables del Partido Liberal se afianzan, comienzan a trabajar esas constituciones, cuyo culmen fue la Constitución de Río Negro, que dio como en la estela de una república liberal que muy pronto fue aplastada por las discrepancias internas dentro del partido y por el poderío que los conservadores iban cogiendo con el amparo de la Iglesia Católica, que había recibido ya una ayuda milagrosa con la devolución de las tierras de los jesuitas que se había confiscado Mosquera. Entonces todo eso forma parte que el ideario político de Melo pues estuvo sintonizado a lo más avanzado del Partido Liberal de la época y en contravía directa por la vía de las armas contra quienes querían un Estado centralizado, fuerte y a nombre de una burguesía que manejara desde el comercio hasta el robo de tierras baldías y de los ejidos de los indígenas y de las tierras que habían dejado los españoles en su vida y de los jesuitas de bienes de manos muertas que se apropió Mosquera y los terratenientes del país. Entonces, esa primera intronización a una ideología liberal, Melo la aceptó y la defendió, con el ribete de que Melo quería ir más allá, como lo quería Murillo Toro, que era hacer un socialismo que bebiera en las fuentes, un liberalismo que bebiera en las fuentes del socialismo, como diría más tarde Uribe. Bueno, profesor, pues excelentes sus apreciaciones. El tiempo en nuestro programa pues pasa muy rápido y sobre todo con invitados tan amenos como usted, que nos hace una serie de reflexiones y nos transporta con su voz a tiempos anteriores que pues, digamos es muy importante investigarlos, abordarlos y pues comprenderlos sobre todo. Para finalizar quisiera hacerle un interrogante pues digamos sobre todo de cara a lo que implica o reviste de importancia la figura del general José María Melo, y si en el entendido de su importancia podría afirmarse que es él quien permitió o impulsó la llegada de las ideas progresistas o socialistas a nuestro país. Podríamos inclusive plantearnos si es un precursor de las ideas progresistas y socialistas en América Latina, así como lo fue de pronto Miranda en su momento, pero pues digamos desde otra orilla política, pero en este momento, a mediados del siglo XIX y sobre todo, como usted nos narra, tuvo la oportunidad de estar próximo a los espacios de discusión de Marx y Engels, estudió los textos de Saint-Simon, etcétera. Pues podríamos decir que esta figura de la historia colombiana dio apertura a estas ideas progresistas y sobre todo por lo que hoy día, digamos, se está planteando desde el gobierno actual de Gustavo Petro, que plantea precisamente y está retomando muchos de estos idearios que en cierta medida preocupan a una clase, digamos, dominante que se inquieta y se resiste a que las transformaciones a veces tardan, pero llegan. Es que la primera idea a la que tuvo que enfrentarse Melo, pero no solo Melo, ¿cómo se llama? El general Padilla y el general Nieto, que el uno era negro, el otro mestizo y el otro mestizo, pues fue el odio de los notables a lo diferente. Entonces ellos querían abrazar el etnocentrismo europeo, que como muy bien lo dice Diana Uribe, se pusieron a mirar el espejo por el lado blanco, pero dejaron atrás todos los componentes de nuestra nacionalidad, lo negro, lo mestizo, lo indígena, y dejaron a las mujeres sumidas en el más completo discriminación. Esa lucha contra la discriminación que fue víctima Padilla, porque él era un senador liberal de la costa,
un general que lo discriminaron y le hicieron un corrillo todos los blancos de Cartagena hasta que lo trajeron a Bogotá acusado de una mano de acusaciones falsas y termina involucrado sin querer queriendo en la noche septembrina por unas divergencias que ha tenido con Bolívar y lo fusilan. Al general José María Nieto Mazón, él también lo crucifican y él se salvó de milagro y llegó a ser presidente por la entereza y la valentía que desarrolló y su inteligencia para manejar la coyuntura política. Entonces, esa idea de enfrentarse a la discriminación de la élite criolla, pues la sufrió el general Melo como el que más, y no se la perdonaron porque fue el único que pudo, con las armas en la mano, defender un ideario socialista que estaba comenzando a recorrer el mundo. Por eso se puede decir efectivamente que las ideas socialistas llegaron a Colombia de la mano de las sociedades democráticas y su ejecutor en la lucha por el poder fue el general Melo. No, pues grandioso, profesor Eladio, la verdad que ha sido muy formidable y placentero esta entrevista con usted. Sobre todo esta última parte nos ha dejado usted en un punto de seguir y de querer como explorar y abordar otros temas. Ese pasaje del general Padilla también, que pues digamos, sabemos la importancia que este personaje tiene para la Armada colombiana, que hasta hace poco pues permitía el ingreso de personas afros, pero que digamos que fue objeto de la más rancia, discriminación en su momento, como lo fue el general Melo. Entonces pues yo creo que esto que hemos hecho en esta noche, profesor Eladio, nos permite brindarle a nuestros oyentes una versión pues obviamente que se ajusta a la realidad social, y precisamente comenzábamos esta entrevista con la pregunta de por qué es importante hacer un revisionismo histórico de lo que se ha planteado en los espacios de enseñanza de nuestros patrones y de nuestros estándares históricos, y que en este momento es una oportunidad muy valiosa para hacerlo, y de antemano con los aportes que usted está haciendo pues se invita y se reflexiona en torno a ello. Entonces pues de antemano mil gracias a nuestros oyentes también. Ha sido esperamos que haya sido el agrado de ustedes, y pues profesor Eladio, le doy la palabra para que se despida a nuestros oyentes, por favor. Bueno, le agradezco a los queridos hermanos su deferencia para poder explayarse uno en la vida de uno de los hombres más vilipendiados, más castigados y arrinconados por la historia, porque como dice Vargas Vila, el golpe de Estado de Melo no fue un golpe de Estado criminal y asesino como lo hacen los golpes de Estado patrocinados por los gringos. Fue un golpe de Estado de mucho humanismo, donde no se presentaron ajusticiamientos, la gente no entró a robar, las rebeliones fueron dirigidas por un mando central y no hubo desorden ni anarquía en el país. Nunca en el siglo XIX existió tanto orden en la toma del poder como el golpe militar del general Melo, que como les dije, era él o los otros dos, pero la historia no reconoce eso, sino que de una vez de tirano y de dictador no lo bajan. Entonces les agradezco mucho su atención y espero que podamos seguir dialogando en esos temas históricos, porque la historia está tapizada de errores y de malas interpretaciones que desgraciadamente con la abolición de la cátedra de historia en el pensum oficial pues se presta para que oportunistas y logreros como los últimos que nos han gobernado en los últimos 50 años pues hagan lo que les da la gana con la historia, sabiendo que la desvirtúa es el que termina triunfando, que una mentira a fuerza de repetirse se convierte en verdad. Muchas gracias, profesor Eladio, por estas palabras que nos ubican en otro contexto con respecto a varios personajes de nuestra historia. En este caso también podríamos hablar de José Prudencio Padilla. Este podría ser un abrebocas para un segundo programa en el cual podríamos hablar con usted este tipo de temas y rescatar de todas formas la imagen de personajes que realmente influyeron
en el desarrollo histórico de nuestro país. Muchas gracias, profesor Eladio, muchas gracias a Ricardo, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos escucharemos en la próxima emisión. Detrás de todo, jueves 9 a 10 de la noche, por Radio Sur 106.4 FM. No faltes.